Ya está en línea Viviana Isasi, que es especialista en comunicación política, de la consultora Isasi Burtman, investiga sub-35 politizados, y es fundadora de Converse Consultora, es licenciada y magíster en comunicación y doctoranda en ciencia política. Viviana, Diego Villanueva, Chelo Ayala, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida a InLoco. Gracias. ¿Cómo les va, Diego? Un gusto enorme saludarlos. ¿Cómo estás, Viviana? Muy Eh, bien. Hay que decir primero que nada que uno venía viendo las mediciones de varias encuestadoras previas a las elecciones 2023 y también a la última elección legislativa. Y cuando uno veía la de Isasi Burman, la tuya, decía, estos pibes se juntan el viernes, toman, fuman y largan esto y estamos todos locos. Y después venís el domingo el resultado y decís, ¿Ah? era por acá. ¿Qué pasó en el camino? Te pregunto, primero te quería preguntar cuál es la metodología sobre todo de las últimas que hicieron en la legislativa de este año. Ujú. Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de mediciones, hacemos cuantitativas, cualitativas, nos gusta mucho el trabajo de campo, Esa me hacemos interesa. mucho. Eso nos gusta mucho el conurbano, así que no hemos recorrido, te diría que conocemos más el conurbano que varios intendentes, ¿eh? Ujú. Y bueno, y después los dos venimos de la academia, así que somos de estudiar mucho la parte social, pero después también obviamente tenemos una medición nacional de 1000 y pico de casos, y después tenemos algunas que son localizadas por provincias, ¿no? Eh, y bueno, a ver, nos interesa siempre tener un análisis respecto de cuáles son los temas que discute la Argentina, ¿no? Ahora estamos cerrando un año y estamos en este momento diagramando justamente la última encuesta del 2025, en donde lo que vemos es que los temas, digamos, que discute el país siguen siendo un poco los temas que imparte Milei, ¿no? O sea, eso realmente es lo que le termina pasando al país, ¿no? Por No estamos ejemplo, viendo. Claro, esto que ustedes decían, la reforma laboral. Bueno, esto lo acaba de poner en la mesa Milei, que es un tema que, bueno, nosotros lo medimos el mes pasado y nos da más del 50% de la gente está de acuerdo con una reforma laboral. Después hay que entrar en la lupa y ahora lo vamos a medir específicamente qué significa la reforma laboral. Pero, a ver, yo que estudio los sub-35, yo te digo que estos son los que más militan la reforma Claro. laboral, obviamente porque 6 de cada 10 están en la informalidad, no tienen ningún derecho, entonces dame cualquier derecho que yo te lo tomo, ¿viste? Es claro, así. Pero después también hay que entender que el gobierno está consolidadísimo en una etapa de evolución política. Fíjate que fue un partido que nació en todo este tiempo como un partido de formación y ha estado totalmente convalidado, consolidado y se armó en una estrategia de gobierno, de nuevo gabinete, justamente para llevar a cabo los objetivos reformistas que tiene. Nadie en este país pudo pasar una reforma laboral y Milei la va a pasar. A Milei le van a aprobar la reforma laboral en el Congreso. vos decís Eso que es, pasa la que mandó o que se va a tocar. bueno, no cambia mucho. Lo que te digo es que nadie se animó a una cosa así. Ujú. Nadie en la Argentina pudo pasar por el Congreso una reforma laboral. Entonces, ¿Y puedo esto decir que le van a dar los números, Vivi? le dan, los números le dan, ¿Del porque Senado también? sacó. Bueno, puede haber algún tipo de judicialización luego, pero en el Senado sí, pues el Senado lo único que hay ahí de oposición interesante es el radicalismo. Pero después es muy importante cómo le ha sacado poder al peronismo en el Senado, Ujú. Milei, y además ahora sacó los temas un poco incómodos para el sindicalismo, con lo cual va a pasar. Y esto es inédito, esto es algo que es totalmente rupturista y a mí también me interesa mucho medir si hay una cierta credibilidad de que esto va a resolver, por ejemplo, el problema de empleo joven, que es el gran problema que tenemos. Yo no sé ustedes, pero más o menos la pregunta creo que está de cajón en toda la Argentina es de qué van a laburar nuestros pibes, o sea, Claro. por más que estudien o no estudien, de qué van a laburar en la Argentina. Bueno, ese tema es totalmente transversal a la agenda. Así que bueno, ese tema, el tema también de la posibilidad de hablar de tema migraciones, la posibilidad de hablar de también de baja de impuestos nuevamente, o la posibilidad también de meterse con el tema del fútbol en un año que va a empezar el Mundial.
Bueno, esto lo pone nuevamente a Milei en la novedad de la agenda política. Sigue liderando la agenda, ¿no? O sea, seguimos hablando de lo que Milei quiere que hablemos. Viviana, en una entrevista en la que coincidimos en un momento, vos decías dos cosas que me las anoté de hecho. Una dijiste, Milei sigue siendo la novedad, Milei es la novedad. Y después te pregunto respecto de esto, hablando de los chicos, cuando lo vuelven a ratificar el apoyo, lo queremos entender un poco, cuando vuelven a ratificarle el apoyo, ¿lo hacen por qué? ¿Por qué les dio Milei en 2 años? ¿Qué es lo que ellos están facturando, digamos? ¿Por qué ellos le dan el apoyo? ¿Qué fue lo que percibieron que los hace ratificarle el apoyo al presidente? Bueno, la novedad tiene que ver con esto que estábamos hablando. Un poco no es que es la novedad en términos de qué es lo nuevo en la política, porque ya gobierna hace 2 años, pero sí sigue generando la agenda política, los temas disruptivos y los temas nuevos, ¿no? Entonces vos venís de pronto a la Argentina y decís, ¿qué está discutiendo la Argentina? Y bueno, está discutiendo la agenda que pone Milei, nuevamente es el que genera la novedad. Pero evidentemente gobierna muy centralmente, tiene un gobierno muy centralista y se acaba de preparar para los próximos 2 años, que van a ser 2 años muy cerrados para un gobierno hermético. Fíjate que ha puesto justamente funcionarios que le responden directamente y bueno, eso es muy también pragmático de Milei. O sea, es un político que ha evolucionado muchísimo en la forma de ejercer el gobierno. Después, lo que me decías de los sub-35, le está pagando en el sentido de que es un segmento todavía que representa realmente, te puede cambiar una elección en la Argentina todavía, porque casi el 50% del padrón, y lo que pasó con el fenómeno es que de alguna manera es el que representa este segmento. No estaba pasando, o sea, no había en este segmento un fenómeno, primero, de participación electoral, no votaban los pibes, por más que tenían el derecho y se lo puso Cristina, la verdad que no iban a votar. Y después, otra cosa que está pasando es que hablan de política y se meten en el tema, o sea, te militan los temas en las redes. Vos decís, pero ¿desde cuándo los pibes militan? Bueno, no militan en partidos, pero sí hacen militancia de la agenda, y eso es muy masificante. Entonces, mi teoría siempre fue que te siguen cambiando el voto en la casa. Esto de la reforma laboral es un mensaje directamente a ese segmento. Claro. Entonces, ahí un poco voy a decir, ¿cómo le paga? Y le está hablando de que va a formalizar todos los chicos y el voto rápido que lo tiene Milei, que es el tema de las plataformas. O sea, está hablando de que va a también abrir, por ejemplo, lo que es la paga del salario a través de las billeteras, todo lo que es fintech, bueno, que es todo el mundo de los pibes. O sea, me parece que la agenda le está respondiendo a este sector. Y después hay que ver si, bueno, obviamente en cuanto a expectativas y realidad, eso se puede plasmar en resultados concretos. Eso vamos a tener que esperar un poco más, pero que la cuerda la tiene, porque le sigue hablando a ese público. En la Argentina tenemos un presidente que salió de los medios y tenemos un presidente que para el segmento de los sub-35 siente que es el presidente de los sub-35. Entonces, eso es muy importante, porque los que quieran disputar el poder en la Argentina en los próximos años también van a tener que tener una agenda direccionada a este sector, que como digo, casi es el 50% del padrón. Pero entonces lo que vos decís es que los está convocando a través de una cierta identificación, pero por otro lado por una serie de promesas en las que ellos se ven identificados, justamente. Uh-huh. Y ahí te llevo, no sé si leíste la nota, la columna ayer de Jorge Liotti en La Nación, donde él dice básicamente que hay una esperanza, hay chicos o gente aferrada a la esperanza que Milei les propone, pero que no tienen algo tangible a qué aferrarse, que es simplemente una esperanza. Te pregunto si estás de acuerdo con esto. Y eventualmente, ¿qué sucede si esta esperanza finalmente no se concreta, no termina siendo una realidad? Uh-huh. Bueno, hoy, por ejemplo, te digo, casos concretos que nosotros nos han devuelto en el conurbano, pibes que en realidad hoy están estudiando y trabajando porque piensan que pueden llegar a estar mejor que los padres y algo que no les pasaba hace algunos años atrás. Cuando vos a ese pibe le preguntabas, te decía, no, por más que estudie y trabaje, esto para mí no hay posibilidad en Argentina. Entonces había un 60% que te decía que la única forma era rajarse. Ese 60% ahora se volvió de alguna manera un poco más nacionalista y sí, tiene la expectativa. O sea, nosotros medimos mucho expectativa individual o expectativa económica de la familia,
y siempre nos da un poquito más arriba. O sea que eso evidentemente sigue estando. O sea, la gente se sabe que está mal, pero cree que va a estar mejor. Por eso toma todas las herramientas que puede para quedarse acá. Es muy importante para... Vivi, te interrumpo un segundo. Vos cuando decís nacionalista, ¿en qué sentido? Porque yo veo en redes también muchos nacionalistas, y lo meto entre comillas, pero que van con xenofobia, que habla de gente marrón. ¿Qué significa nacionalista? ¿En ese ámbito lo metés o en otro? Nacionalista me refiero a que puedes tener un progreso en tu país, a eso me refiero, ¿no? Y que no siempre tenés que pensar que solamente se puede triunfar en otro lugar, porque para este sector es un sector que, como digo, vio que los padres cayeron económicamente, que están mucho peor que lo que estaban sus abuelos. Entonces es un segmento que está nacido y criado en todas las crisis sociales, económicas. Entonces no tenía una expectativa para quedarse en la Argentina. Ahora eso se revirtió. Ojalá que, bueno, eso, como decíamos recién, se pueda ver en algo más tangible. Yo creo que sí le están pagando a los pibes. Ya el solo hecho de escuchar sus demandas y proponerle temas en base a las demandas de los pibes es algo que no lo hacía la política hace mucho tiempo. Es un buen punto. Es un tema más de comunicación. De identificación y representatividad respecto de cuáles son los temas importantes. El laburo es el tema principal de los pibes. Claro. El laburo. ¿De qué voy a laburar en la Argentina y qué voy a hacer para poder vivir bien? ¿Qué hago? ¿Estudio? ¿Trabajo? ¿Qué hago? Si estudio, ¿voy a conseguir un trabajo? Bueno, todos esos temas son los temas que de alguna manera se están debatiendo en la política hoy. Y bueno, son los temas de la calle. Porque por ahí no es el tema que tiene, qué sé yo, una familia ya con un recorrido o con quizás algún patrimonio, que ya tiene una casa, no sé, un laburo. Pero sí es el tema que le parte el cerebro a todos los pibes hoy. Sí. Hay datos. Bueno, ahí está. Vamos a seguir profundizando este tema, agradeciéndote, Viviana Isasi, la participación aquí en Inloco. Te mandamos un fuerte abrazo, buen laburo. Gracias, un abrazo para ustedes. Gracias. Especialista en comunicación política, consultora de Isasi Burman.